Soy absolutamente incapaz de que mi cerebro deje de pensar que eres la versión española de Seb de La La Land. Soy un músico de jazz de Nueva Orleans. Toco el saxofón soprano y lo toco por culpa del maravilloso Sidney Bechet. Tengo una especie de sueño en el que tenga muchos conciertos y que además yo pueda hacer un vídeo y se me llenen los conciertos. El jazz de Nueva Orleans es el origen del jazz. Punto. Vuestro evento al que fuimos es el mejor plan que he hecho en Madrid en el último año. De verdad. Joder. ¿Ha habido algún viaje en estos 2 años que para ti sea muy importante? Uno de ellos no tiene nada que ver con el jazz de Nueva Orleans. Conocí a un hombre que me dijo, ¿por qué no te vienes mañana a tocar al Mindel Hotel, ahí en Cabo Verde? Y yo dije, venga, vamos. Y no era un hotel, era un escenario como para 4.000 personas. He puesto 100 euros, ¿a qué sabes lo que es? Si yo te hago... Ya está. De Operación Triunfo, pues... cualquier cosa que genere engendros del pop me da bastante tirria. Y lo digo siendo influencer. Odio la palabra talento, odio que la gente me diga que qué talento tienes. Hace poco, no sé dónde escuché, que no te pagan por hacer muy bien tu trabajo, te pagan por lo difícil que es reemplazarte. Qué guapo. Hay una filósofa que me encanta que se llama Simone Weil, que ella se quejaba mucho de Marx, porque decía, no hay posible revolución que puedas hacer después de estar 12 horas en una mina de calcio. Siendo músico voy a conocer a la gente más guay del mundo. Estamos en Haters del Futuro un día más. Hoy tenemos con nosotros a alguien que soy absolutamente incapaz de que mi cerebro deje de pensar que eres la versión española de Seb de La La Land. Exactamente igual. Joder, Tony Sachs, no sé si es un piropo o no. No, es que me lo han dicho. O sea, ese fue mi primer vídeo viral. Fueron como no sé cuántos miles de comentarios de gente solo poniendo un gif de La La Land. Pero a ver, vaya piropazo, estamos locos. Encima te has sentado al piano y dicho, ya está. El foco, por favor, y lo tenemos. Eso es, no, es que encima, joder, o sea, que a quien me parezca sea Ryan Gosling, o sea, estamos... No, claro, pero estamos... Es que es el mejor piropo que se me puede dar, el tío con más flow del universo. Voy a contar primero cómo llegamos a conocerte, porque fue curioso, lo cuento muy rápido. Dale, me encanta la música en directo, nos encanta la música en directo. María encontró un plan en TikTok, odio TikTok, no puedo con TikTok, pero a María le encanta. Ah, buena. Encontró un planazo en TikTok, no me dijo nada. Plan sorpresa, 6 euros en Gumbo Jam. Gumbo Jam. Sí. En la Truc Prado. Sí, ahí en el Paseo de Delicias. Llegué sin saber nada, entré y dije, qué ambientazo, qué buen rollo, qué música más brutal. Claro. Y en cuanto empezasteis a tocar y tal, dije, bueno, aparte, muchísimo carisma en el escenario, toda la banda, pero tú increíble. Y antes de nada, no habíamos visto nada tuyo, yo pensé, tiene que venir al podcast. Creo que va a ser un podcast súper interesante y luego vimos que encima eres medio influencer. Medio influencer, eso es. ¿Cuándo lo eres al completo? Eso te iba a decir. Yo lo digo porque no sé. Para ti es parte de tu trabajo. ¿Cómo vives las redes sociales para ti? Ostras, a ver, es que yo siempre he sido Tony de Siloniz. Lo de Tony Sachs Music ocurrió hace un año. ¿Sabes lo que te digo? Wow. No, menos. Yo empecé en las redes en diciembre. Y ahora estoy en 180.000 o cuántos son de eso, casi 200.000. Casi 200.000. Bueno, sumando TikTok y todas estas historias y Facebook también, que me parto de risa que tenga cosas en Facebook. Eso suman casi 200.000, pero el tema de las redes es un trabajo, totalmente. O sea, tengo que destinar tiempo de cada día, o si no es cada día, de cada 2 o 3 días. Si tengo que hacer promo de evento, tengo que hacerlo. Si tengo que subir un vídeo de lo que se supone que va a mi canal, lo tengo que subir. O sea, no puedo ni de coña no considerar que fuera un trabajo, porque cada vez que yo hago un videíto los más cortos tardo 40 minutos y los más largos hora y media, ¿sabes? Entonces... es un trabajo. Para un post de Instagram. Para los posts de Instagram y TikTok a la vez, que yo los subo a la vez todo, ¿sabes? O sea, que se supone que desde el punto de vista de los influencers no deberías hacerlo. Es que se supone que lo de la medida de los influencers creo que es a partir de cuántos seguidores tienes, creo. Y creo que eres microinfluencer, menos de 50.000 y ya más de 50.000 eres influencer o algo así. No me acuerdo. Disculpe por el medio influencer. No, te lo digo porque no lo sé. Luego está macroinfluencer. ¿Sabes? Que es los de 1 millón y cosas así, ¿no? Sí. Es muy loco el número de personas. Yo antes me lo estaba intentando imaginar porque es muy fácil, ¿no? En redes sociales ves 200.000 personas y no te las imaginas juntas. Pero son 2 veces el Bernabéu, son 80.000 cada vez que llenas el Bernabéu, 160.000 el Bernabéu completo 2 veces. Eso es. Te pasas la mitad más. O sea, 2 veces y media el Bernabéu lleno. Sí, es al menos 180.000 personas que me conocen, que saben quién soy. ¿Sabes lo que te digo? Es una ventana importante, ¿eh? Sí, desde luego. Se siente, o sea, ¿alguna vez te planteas qué estoy contándole a toda esta gente? Joder, lo pienso todos los días. O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que el algoritmo dentro del mundo de... O sea, yo
siempre he sido músico, ¿no? Y esto lo empecé a hacer nuevo porque tuve esta especie como de deseo de decir, yo tengo una especie de sueño en el que tenga muchos conciertos y que además yo pueda hacer un vídeo y se me llenen los conciertos, porque era lo que me faltaba. Me faltaban conciertos y me faltaba gente que viniera a los conciertos. Y dije, pues ¿cómo lo soluciono? Pues lo soluciono metiéndome en la única plataforma que existe a día de hoy que te permite conectar con millones de personas simultáneamente, que son las redes sociales. Entonces yo me metí y de alguna manera esto es lo que me llevó a donde estoy ahora, pero ¿qué pasa? Que yo me tuve que meter en las redes sociales no aprendiendo promo, sino aprendiendo a contar algo interesante. ¿Sabes a lo que me refiero? Menos mal. Y menos mal. Y eso es, bueno, si quieres te lo cuento más luego en más detalle a lo que me dedico exactamente, pero eso, el concepto de las redes sociales, el objetivo eran que tuviera suficiente fama como para que si yo consigo tener repercusión, la gente venga a mis conciertos y conseguir más conciertos. Eso era el objetivo principal. ¿Sabes? ¿Conseguido? Sí, totalmente. Maravilla. Totalmente. Da gusto que ese sea el objetivo. Hombre, claro. En un mundo en el que hay tantos influencers de tantas cosas y la mayoría es como que, no lo sé, se queda un poco vacío quizás a ciertos niveles, ¿no? Como decir, ¿influencer de qué? Pero que Joder, es que yo lo he dicho en otros podcasts, lo de hay gente que se hace viral cambiando herraduras de caballos y limpiando alfombras. ¿Los habéis visto en TikTok? Son buenísimos. Yo los consumo todo el rato. A mí me encanta ese tipo de contenido. Me encanta. O restaurando un mechero de la Guerra Civil. Cosas así. Ojalá amo. más contenido de Yo ese. los amo. Y yo dije, ¿cómo no me voy a hacer viral yo hablando del jazz de Nueva Orleans? Estamos locos. O sea, me tengo que hacer viral sí o sí. De hecho, bueno, suelo cargarme toda la estructura del podcast en los primeros 10 minutos. Contigo lo he hecho en los primeros 10 segundos. Tachán, perfecto. Bueno, me lo voy a quedar bueno. para ver si puedo rescatar alguna pregunta, pero está muy bien. Dale, me parece. Jazz de Nueva Orleans. Nos hizo mucha gracia o nos chocó mucho que era como muy constante que lo repitieseis. Como no tenemos ni idea de cuál es la diferencia entre el jazz de Nueva Orleans y otro jazz, y probablemente mucha gente que vea o escuche este podcast tampoco tendrá ni idea, ¿nos cuentas? Claro. O sea, lo importante es, lo primero de todo hay que intentar entender qué es el jazz, ¿vale? El jazz es un género musical que surgió en Estados Unidos, en América, que se basa principalmente en improvisación. Eso es todo lo que podrías reducir jazz. Desde la perspectiva de hoy, o sea, lo que creemos ahora que es el jazz. ¿Por qué? Porque el jazz son tantas vertientes a la vez que no existe ningún término que sea capaz de abarcarlos todos. Y jazz encaja mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que existe el jazz de Nueva Orleans, como el que ahora te explico si quieres, el jazz más moderno, el contemporáneo, el bebop, el hard bop, la bossa nova. Hay miles de tipos de jazz. Okay. Pero ¿qué ocurre? Que el jazz de Nueva Orleans en concreto, lo bonito de toda esta música es intentarla estructurar en la cronología que verdaderamente ocurrió y que generó lo que nosotros entendemos ahora como distintos tipos de jazz, ¿no? O sea, como el jazz de Nueva Orleans, que esto es importantísimo, es el origen del jazz, ¿vale? El jazz de Nueva Orleans es el origen del jazz, punto. De o sea, OG. Los OGs, como eso es en este caso desde 1900 a 1930, podríamos decirlo más o menos, igual 1890 o incluso algunos 20, un poquito más. Eso es el origen del jazz. Y tenemos que entender una cosa. Yo cuando he estado en Nueva Orleans, hay gente que ni siquiera lo llama jazz. Lo llama Black American Music. Eso es como la tortilla de patata, tortilla española, y en España, ¿cómo la llamamos? Vale. Tortilla, no, ellos es en plan, esta música no es jazz, porque el jazz era el nombre que se le ponía después para venderlo y para todo, pero esto es folclore de Nueva Orleans, que esto es lo que es importantísimo. O sea, esto es lo mismo que el samba en Brasil, ¿sabes lo que te digo? La cumbia, si te vas a Jerez y escuchas bulerías, eso es folclore. ¿Entiendes a lo que me refiero? Entonces, ¿qué ocurre? Que con la música de Nueva Orleans, que va desde 1900 a 1930, es toda esta música que se originó a partir de lo que se llamaba el ragtime. El ragtime era ¿sabéis lo que es el ragtime? No, mira, no tengo la menor idea. Mira, me ha puesto 100 euros a que sabes lo que es. Si yo te hago... Ya está, ya sabéis lo que es el ragtime. Ese es de Entertainer, dame 100 euros. De Entertainer de Scott Joplin. Esa es una canción de ragtime, ¿vale? Que esa es, no me acuerdo, de 1890, creo que es, o algo así. Otro que nosotros tocamos mucho es el Maple Leaf Rag, otro de 1899. Pues el ragtime es lo previo que había antes del jazz. Y a partir del como 1900 más o menos, surgió lo que nosotros entendemos ahora como jazz de Nueva Orleans, ¿vale? Y el jazz de Nueva Orleans, la única cuestión que se puede decir que verdaderamente es cierta es que no se conoce cuál es su origen. ¿Por qué? Porque es una mezcla de muchísimas cosas a la vez. Es una mezcla del blues, que era la música del pueblo afroamericano en el que expresaban el sufrimiento que tenían de la esclavitud, de los campos de trabajo. Ten en cuenta que también junto al blues existía lo que se llamaba los espirituales, que es la música
que también se cantaba cuando tenían este dolor, en este caso desde el punto de vista por la esclavitud, por el racismo que estaban sufriendo. Estos son dos grandes espirales de la música de Nueva Orleans. Pero es que luego influenció muchísimo, valen las dos, ¿no? Influyó o influenció, valen las dos. Influyó, vale. Influenció muchísimo la música del Caribe, tanto el Caribe francés como el Caribe español. O sea, el ritmo de habanera, eso influenció muchísimo en la música de Nueva Orleans. Y la música del Caribe francés también. Es más, en Nueva Orleans cuando vas, hay unos tours de por la noche que me hacen mucha gracia, que son los tours del vudú. Sí, son los como el Nueva Orleans de los horrores, se llama así, algo así, que se supone que vas a casas y que las ves ahí, hay como, aquí se supone que hay fantasmas o no sé qué historias. ¿Y por qué hay cultura del vudú? Porque cuando los esclavos se traían desde África, primero se paraban en Haití. En Haití es del origen del vudú, y después de Haití se los traían a Nueva Orleans. ¿Y qué pasa? La música del Caribe francés, la música haitiana, en este caso, es la que se llevó también a Nueva Orleans. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos ahí blues, tenemos espirituales, tenemos Caribe francés, tenemos Caribe español, tenemos... Todo es como una mezcolanza de músicas, o sea, las cornetas, la trompeta lo trajeron los italianos a Nueva Orleans. Wow. ¿Sabes lo que te digo? Es una mezcla total. Lo que ocurre, que sí que es algo muy interesante para la perspectiva, que se nota mucho, es que el elemento básico de la música de Nueva Orleans, podríamos decir que son dos elementos básicos. El primero es el swing, es que es música swingueada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, tú cuando escuchas salsa, la salsa ¿sobre qué se construye? Sobre la clave. ¿Vale? Pues la música de Nueva Orleans, por traer esas mismas influencias del Caribe, de repente tiene muchísima parte que está construida sobre clave, también. Que es el second line. El second line es esta música que se toca cuando es el Mardi Gras, el carnaval de Mardi Gras, que ahora voy yo en febrero, y está chuncan, chuncan, chan, can. Esa música también está construida a partir de clave, pero el swing es como si dijéramos que es otra clave. Y la otra clave que se puede entender fácil es como chan, chanca, chan, chanca, chan, chanca, chan. Eso es un swing muy básico, más de la época del swing, no del tradicional, pero se distingue mucho por esos elementos que el jazz de Nueva Orleans está construida sobre la clave de swing, por llamarlo de alguna manera, que también tiene otras claves, y la polifonía, que es todos los instrumentistas improvisando a la vez, todos ellos. Y eso es lo que te diría que es el jazz de Nueva Orleans. Es ese momento del jazz entre 1900 y 1930 que tiene todos estos orígenes y que se basa en esos dos principios básicos. Eso es el jazz de Nueva Orleans, más o menos. Masterclass en 10 minutos. Masterclass. Increíble. Oye, yo me voy a ver esta parte del podcast de nuevo. Muy bien, personalmente. A ver. Más allá de tener que editarla. Dale. Vamos a hacer una cosa. Como eres estructurado completamente el podcast, voy a intentar reestructurarlo parcialmente. Todo lo que quieras. Sobre todo, porque se me ha olvidado agradecer a Big Mama que nos hayan cedido el espacio y que nos dejen estar aquí. Claro, podemos recortarlo esto y hacerlo... Que va, no hace falta. Cuanto más desestructurado, mejor, que es como funciona yo. Este sitio, lo primero, hay que agradecérselo infinitamente a Big Mama, al equipo de Big Mama, porque esto es Big Mama Ballroom, que es donde se baila y donde se hacen los conciertos, y Big Mama Swing es como la escuela de swing que tienen aquí, que lo lleva Gastón y es uno de... Bueno, aparte de ser uno de los mejores bailarines del mundo, que no sé si lo sabéis, es algo espectacular, es una persona que siempre apoya por la música en vivo, que apoya por este tipo de música, tanto el jazz tradicional como del swing, como el lindy hop, el balboa, todo esto lo apoya, y ha creado esta sala con tal acústica para que se pueda tocar acústico, prácticamente, sin micrófonos. Qué bueno. Y todo esto, o sea, todo este espacio, ¿sabes lo que te digo? Está hecho de una manera en la que el sonido se ha intentado tratar como en la antigüedad, la utilización de esta cortina, de todo, las luces. Entonces, por eso a Gastón y al equipo de Big Mama hay que darles unas gracias infinitas siempre por permitir todo esto. Dejaremos enlace a redes sociales de Big Mama. Sí, Big Mama Swing y Big Mama Ballroom. Unas imágenes, además, del concierto de esta noche. Muy bien. ¿Vais a estar también? Si nos dejáis, sí. Yo os dejo. A mí ya estáis aquí.
¿Qué dirías, quién es Tony Sachs? ¿Cómo explicarías en pocas palabras cómo es Tony Sachs? Vale. En pocas o en muchas, perdona. Lo primero de todos, mi nombre real es Tony de Siloniz, eso es, Antonio de Siloniz, porque Tony solo me conocen en España. Siempre que me presento por fuera del mundo, cuando he dicho Tony, dicen es Anthony, y digo, no, soy Antonio. Antonio. Eso es lo que te digo. Pues a ver, para que lo que me tiene que conocer todo el mundo, soy un músico de jazz de Nueva Orleans, es decir, solo me dedico a tocar jazz de Nueva Orleans, no toco nada más que eso. Toco el saxofón soprano, que es un instrumento súper poco conocido en el mundo del jazz, y además solo toco el saxo soprano. La gente lo utiliza como instrumento secundario, pero no, este es el mío principal, y lo toco por culpa del maravilloso Sidney Bechet, que es uno de los grandes iconos de la música de Nueva Orleans, que luego hablaremos de ello, y soy aquella persona que posiblemente estoy aquí hablando porque decidí un día meterme a explicar en redes sociales por qué el jazz de Nueva Orleans es tan maravilloso y por qué mola tanto y por qué lo debería conocer todo el mundo, y de alguna manera me está funcionando el seguirlo explicando, porque esta música funcionó hace 100 años y por qué no tiene que volver a funcionar ahora. Entonces eso soy un músico de jazz de Nueva Orleans que he decidido también explicar en redes cuál es nuestro arte. Qué bueno y qué breve, sin dejarte de nada en principio que parezca, ¿no? Ha quedado muy redonda la explicación. Ay, perfecto, madre mía. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo llegas a la música? ¿Cómo acabas dedicándote a la música de forma profesional? ¿Estudiaste música? ¿Estudiaste en el conservatorio? ¿Intentaste estudiar medicina? ¿Salió mal? Cuéntanos un poco de dónde viene esto. Sabes que esto es una pregunta que yo hace tiempo... Tampoco me han entrevistado para tantos podcasts, creo que sois el cuarto, creo. Tercero o cuarto, no me acuerdo. Y yo me di cuenta que al principio de mi carrera yo tenía una especie como de complejo de que no quería contar mi historia entera. Y luego me dan cuenta que eso es una idiotez suprema, pero suprema. O sea, yo, ni he ido al conservatorio. ¿A qué me refiero con esto? Yo estuve 3 años yendo de conservatorio. O sea, yo llevo tocando desde los 9 años el saxo y voy a cumplir ahora 30. Entonces, lo que ocurre es que durante muchos momentos de mi vida, yo estuve en el conservatorio durante 3 años de saxofón clásico. El conservatorio estaba lejísimos de mi casa y costaba mucho llegar. Un conservatorio maravilloso, el Teresa Berganza, el de Aluche, con unos profes maravillosos. Y lo que ocurre es que lo tuve que dejar y empecé a tener clases particulares. Pero era de saxofón clásico, saxofón alto clásico. Yo nunca me metí en el mundo del jazz. El que parece un saxofón. El que parece un saxofón, no como el mío. ¿Dónde está el mío, por cierto? ¿Dónde lo he dejado? Lo he dejado por ahí, ¿no? Ah, vale. Que digo, en ese momento... es importante darme cuenta que yo ya no tengo ninguna estructura arreglada de cómo estudiar música, ¿no? Mientras iba al cole, tenía 9, 10, 11, 12, y yo tenía clases particulares de saxo alto, ¿vale? Saxo alto siempre. Y lo más importante es que yo me dedico ahora a tocar música, pero yo estudio otra cosa completamente distinta. Yo soy teleco, ingeniero de teleco, en la Politécnica de Madrid. Qué bien nos viene esto, no teníamos ni idea, pero para la historia del podcast es increíble, porque precisamente ese tipo de perfiles son los que queremos enseñar, porque la idea de este podcast viene de yo mismo teniendo muchas dudas sobre qué hacer con mi vida, porque me gustan tantas cosas que no quiero hacer solo una, ¿no? Y me hubiese gustado estudiar medicina, pero acabé haciendo publi, y luego en realidad me dedico al audiovisual y soy director en videoclips y en publis y cosas así, y ese proceso de no tener ni idea de cómo llegar a hacer las cosas que quería hacer es lo que me gustaría suplir o acompañar a gente con este podcast. Claro. Gente que diga, he estudiado teleco, me gusta la música, puedo dedicarme a la música, puedo acabar viviendo de la música. Claro. Una historia como la tuya es perfecta para nosotros. Pues que sepas que yo antes esto no lo decía, porque tenía esa especie de complejo en el que pensaba que los músicos iban a decir, Tony no es músico real porque no estudió conservatorio o algo así. O sea, y yo para empezar leo fatal partituras. Sé leer partituras, pero las leo fatal, ¿sabes? Y eso es algo que muchas veces con distintos tipos del jazz, o sea, en el jazz de Nueva Orleans lo de leer partituras es muy poco común. O sea, allí en Nueva Orleans, como veas a alguien con una partitura, te dan un guantazo. Es de fuera, ¿no? ¿Sabes? O sea, es de fuera, o sea, te dan un guantazo. Pero a lo que me refiero es que cuando... Yo he estado tocando toda mi vida el saxo, toda ella, ¿vale? Lo que pasa es que ha habido muchos momentos, sobre todo en la carrera, que tocaba muy poco, ¿sabes lo que te digo? O sea, que hubo varios momentos en los que tocaba poco y que por eso hay tantísimos otros músicos y tantísimos otros saxofonistas que han tenido, pues eso, de estudiar el conservatorio, del conservatorio el máster y del máster yo qué sé, viajes, historias musicales, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo antes esto no lo decía y ahora sí lo digo. ¿Por qué? Porque yo, después de estudiar teleco, evidentemente, me puse a trabajar en una oficina, una consultora.
Yo casi, te puedes imaginar, a los 10 meses yo de estar ahí, casi me disparo en el pie. O sea, no podía más con mi vida. Entonces me fui de eso, entré en una especie como de startup también, ¿vale? Porque pensaba que, ojo, la startup me han tratado siempre maravillosamente y los trabajadores y los que me contrataron la leche, pero claro, yo ya estaba diciendo, ¿yo qué pinto aquí? Sobre todo, ¿qué pinto yo en una oficina? Porque en ese momento, yo cuando terminé Teleco, me compré mi saxo tenor, no el soprano que toco ahora, el tenor. Y ahí es cuando empecé a decir, oye, llevo toda mi vida tocando el saxo, ahora que ya he terminado los estudios y todo, qué ganas de volver a tocarlo más. Y esto ocurrió hace 8 años. ¿Sabes lo que te digo? Hace 8. Entonces, es que he pasado tantos momentos de mi vida que decía, no lo voy a decir, no lo voy a contar, porque me van a tachar de mal músico. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento yo es cuando empecé a estudiar jazz. Yo recibí clases cuando empecé a estudiar jazz de uno de los mejores saxofonistas altos de Madrid, por no decir de España, que es Alberto Guío. Es un bestia del saxofón alto, bueno, del saxofón en general, y encima es curioso porque él es el extremo completamente opuesto del espectro del jazz. Él toca el jazz más moderno que hay y yo toco el jazz más antiguo que hay. Sin embargo, él es el que me dio, de alguna manera, los principios necesarios para que yo sea el músico que soy hoy. Y lo más importante de todo esto es que para las personas que se piensen que es tarde, o sea, si escucháis vídeos míos de cómo tocaba hace 6 o 7 años, es horrible, horrible, o sea, tocaba fatal. ¿Y a qué me refiero fatal? Yo no creo en el concepto de que haya músicos buenos o malos, solo creo en el concepto de experiencia o no. Ahí no tenía nada de experiencia, no sabía hacer nada, ¿sabes? Y aprendes, ¿sabes? Porque la neuroplasticidad, ¿sabes lo que te digo? Esa capacidad de poder aprender se mantiene durante muchísimo tiempo y la gente solo piensa que puedes aprender cuando eres niño y si tienes suficiente disciplina, odio la palabra talento, odio que la gente me diga que qué talento tienes, lo detesto total. Si tienes suficiente disciplina y suficiente pasión, lo consigues. Entonces, yo estudié otra cosa, yo hice otra cosa, pero de repente decidí hacer un cambio en mi vida y empezar a estudiar más el saxo. Y cómo entré a ser saxofonista hasta lo que soy hoy, ha pasado por unos momentos divertidos porque yo estudié en... Bueno, ¿quieres que entre en este detalle o preguntamos otra cosa? Porque no sé... La estructura está para romperla. Vale. O sea, lo digo para la gente que quiera dedicarse al arte y que piense que se encuentra en una oficina y que no puede conseguirlo. Que yo lo conseguí y al menos se lo puedo contar a la gente y igual a alguien le interesa. ¿Sabes? De alguna manera ya cómo somos dos aquí en esta mesa que han hecho eso. Vale, pues mira, ya estamos. ¿Qué ocurrió? Yo estaba trabajando en las oficinas, me di cuenta que yo no podía trabajar con las oficinas, no sé qué, lo dejé, quería empezar a tocar más música, empecé a tocar con músicos por aquí de Madrid y empecé a hacer mis primeros pinitos con el saxofón tenor y en ese momento, cuando yo seguía sin saber qué quería hacer con mi vida, yo lo que sí que tenía muy claro era que no quería vivir más en Madrid, quería moverme y me mudé a Berlín. Wow. Yo estuve viviendo en Berlín, pero esto con un trabajo de programador. O sea, seguimos en lo de Teleco, pero ahora muy obsesionado con tocar. Es decir, yo tenía mi trabajo de por la mañana y luego estaba estudiando saxo. Ya estaba estudiando saxo bastante serio, ¿sabes? Ya en otro aspecto. Por tu cuenta. Por mi cuenta. Y con profesores, con masterclasses, con Alberto Guío, con otras personas. Y en Berlín con otros profesores que conseguí. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que durante todo este proceso, muchas veces cuando estaba en este proceso de encontrarme, también yo era profesor de academia universitaria de Teleco. Wow. Mientras estaba en estos momentos, había momentos en los que decía, oye, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Bueno, más que mientras, eran como en los lapsus de, ¿sabes lo que te digo? Estaba en un trabajo, luego cuando lo dejaba, pues tenía estos lapsus y ahí curraba de esto, luego tenía otro, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Sí, como sí. los entremedias de... Intentando encajar todas las piezas para llegar a fin de mes, supongo, hacer lo que te gusta y seguir avanzando en lo que te gusta, manteniendo la base para poder comer, ¿no? Eso es, un poco. ¿Y qué pasa? Que ahí fue cuando yo ya me empecé a dar cuenta de que dije, oye, pero si yo puedo ser Mira, estaba pensando no sé si quiero hablarte de lo de ser profe de academia, fíjate. Ahora que me has dicho lo de recortar. Fíjate, no sé. Por nuestra parte, ya, ningún problema. Lo estaba pensando porque es que me iba a meter ahí y digo, pero me da pereza, prefiero no, prefiero reducir. Eso es, no sé dónde coño estábamos. Bueno, entonces vamos a hacer el recorte, lo digo, pues simplemente por pensarlo digo, de cuando me mudé a Berlín. Yo cuando me mudé a Berlín y estaba trabajando en esta empresa de programador, yo ya estaba empezando a dedicarme más y ahí fue cuando
encontré esta especie de trabajo que dejé el trabajo de Madrid, de Berlín, perdona, y encontré un trabajo con esta academia universitaria, que esto es lo que te quería contar, ¿vale? Okay. Y cuando estaba con esta academia universitaria, que tenía en este momento la posibilidad de hacerlo online, yo estaba trabajando como en medio Berlín, en remoto, en ¿no? remoto desde Berlín, pero con la academia de aquí. Okay. ¿Y qué pasa? Que en ese momento, cuando yo estaba en Berlín, es donde conocí a mi primera banda. Nada que ver con jazz de Nueva Orleans. Okay. Tocábamos samba brasileña. En Berlín. En Berlín. Berlineses. Nadie era berlinés. Como buena gente que vive en Berlín, no había nadie de Berlín. Perfecto. Eso es, mi banda, A Panda do Soul, se llamaba A Panda do Soul. Una de las bandas esas, la primera banda con la que empecé a dar buenos conciertos, con la que he aprendido todo. He aprendido cómo se ensaya, cómo se está en el escenario, cómo se está en el escenario cuando uno está triste, cómo se está cuando uno está feliz, cuando uno está de resaca, qué es ir a un festival, qué es organizar, todo esto. Y en ese momento es cuando me di cuenta que dije, oye, pero si yo puedo perfectamente vivir con esto que tengo, de este trabajo que me he buscado aparte, también puedo vivir como, en este caso, músico de samba. Hostias, esto funciona. Entonces estuve ahí. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que yo estaba volviéndome todos los inviernos me volvía de Berlín. No tengo por qué explicar por qué, ¿no? O sea, yo literalmente me volvía de mi casa de Berlín a casa de mi madre. En Madrid, porque no podía con el invierno de Berlín. A las 3:30 completamente de noche. Yeah. ¿Y qué pasa? Que en ese momento yo ya me había comprado el saxofón soprano, y lo que a mí me ha pasado, que es un poco para que entendáis la historia, es que el primer recuerdo musical que tengo es cuando yo tenía 11 años. Mi abuelo me dijo, yo era el típico niño que se iba en Navidad a casa de mis abuelos y les tocaba cancioncitas en el saxo, y mi abuelo me dijo una vez, tienes que tocar La Pequeña Flor. Y yo me acuerdo que busqué La Pequeña Flor y no la encontraba, porque claro, mi abuelo tenía el vinilo tan antiguo que traducían los nombres de las canciones, Okay. ¿sabes? Y esta canción es La Petite Fleur, que es la balada más famosa que tiene Sidney Bechet. Y ahí fue cuando yo escuché a Sidney Bechet. Yo con 11 años me enamoré de Sidney Bechet, o sea, yo no me lo podía creer lo que había escuchado. Y con el saxo alto le imitaba todo el rato tocando. Mis primeras 2 transcripciones, que son escribir solos de alguien, fue La Petite Fleur y High Society, que es una canción de jazz tradicional súper antigua de 1901, Wow. y la transcribí cuando tenía como 13 años, ¿sabes? O sea, yo con el ordenador haciendo tic, 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 o sea, algo enano. Y en ese momento, cuando yo estaba yendo y volviendo de Berlín, ¿vale?, con mi saxo soprano, cuando llegué aquí a Madrid, fue cuando empecé a conocer la escena del jazz tradicional en Madrid, ¿sabes? ¿Y que por qué? Porque yo, tocando con el contrabajista actual de mi banda en una jam completamente distinta, en El Intruso, que se llama, creo que era un martes, la Acid Jam, de repente me dijo, ¿por qué no tocas con nosotros algo de funk? Y dije, porque no sé, yo solo sé tocar Sidney Bechet, le dije de broma. Y me dijo, ¿de verdad? Pues nosotros llevamos una jam session que se llama La Bodega del Águila, en un bar que se llama La Bodega del Águila, ¿por qué no vienes y tocamos? Pasaron un par de meses y fui a tocar, y desde ese momento que empecé a tocar Sidney Bechet con él, en esa jam session, conocí al guitarrista con el que tocaba Paolo, que es el guitarrista actual de mi banda, la Tropical Moon. Mi banda se llama Tropical Moon Jazz Band. ¿Lo pone ahí? ¡Ojo! ¡Ojo! Toma ya, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ahí está. Pues el guitarrista actual de mi banda, yo le propuse, así de locura, mientras estaba yendo y viniendo de Berlín, tío, ¿y si hacemos una banda solo de tocar temas de Sidney Bechet, que yo los llevo tocando solo en mi casa, sin nadie, toda mi vida, imitándole con el saxo soprano? Y él me dijo, de puta madre, vamos a probarlo. Entonces, mientras yo estaba yendo y viniendo a Berlín, cuando venía a Madrid es cuando tocaba Sidney Bechet, y ahí fue cuando de repente empezó a funcionar esto en Madrid. ¿A qué me refiero? De que empecé a ir a cada vez más jam sessions, cada vez lo disfrutaba más, y ahí fue cuando tomé la decisión de volverme de Berlín, definitivo. ¿Qué año hablamos, más o menos? Hace 2 o 3 años. Ok, hace nada, en realidad. Sí, no, 3 años. Hace 3 años, eso es. No, Okay. de 2 y medio. Bueno, un poco así, de alguna manera. Eso fue lo que me hizo, de alguna manera... Sí, es que es eso fue todo. Y yo creo que es importante también que se sepa que yo lo cuento ahora, para que sepan que yo ahora toco esta música a un nivel que me da como para ganarme la vida y tocar en Madrid, en París, en Berlín, en Nueva York, en Nueva Orleans, que son todos los sitios en los que he tocado, porque me obsesioné con esto y lo aprendí. ¿Sabes? O sea, que no es tarde para ponerte con esto, y sobre todo si tienes suficiente pasión como para ponerle disciplina, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo consigues. Entonces, por eso yo antes no hablaba de esto, nunca.
Y ahora decidí empezar a hablar de ello para contárselo a la gente que se sienta que no puede rehacerlo. Todo el mundo puede. Mi humilde opinión es que es una historia que merece ser contada y que además, para mí, te da mucho más valor. Ya, porque alguien que lleva toda la vida haciendo música, esperas que haga música muy bien, pero alguien que se ha obsesionado durante unos años, dejó su trabajo de teleco y acaba tocando en todas las jams de Madrid, en todos los locales de jazz de Madrid, en Nueva Orleans, en París, para mí tiene más mérito todavía. De otra forma, quizás el otro también tenga muchísimo mérito, por supuesto, pero para mí tu historia es maravillosa. Muchas gracias. La parte de influencer de tu trabajo, la parte de redes sociales, decidiste hacerla, ya nos has contado que decidiste hacerla para ser capaz de vivir del jazz, pero es algo que tuviste que forzar para ti, ¿te gusta? ¿Es algo que disfrutas haciendo o no? Uy, conflicto. Vamos a ver. El momento en el que yo estaba en diciembre del año pasado, en noviembre, sin casi conciertos, yo queriendo cada vez más darle más fuerte a la música, yo tomé esta decisión que dije, ¿qué hace falta para que si yo hago un videíto de algo, la gente venga a mis conciertos y tener más conciertos? Y yo pensé, es un comentario un poco infantil, pero da igual, hacerte famoso en redes sociales. Me refiero con lo de infantil, famoso. Vale, entonces ¿qué pasa? Lo único que hice fue entrar en YouTube y buscar how to go viral on Instagram. Cómo hacerte viral en Instagram, cómo hacerte viral en TikTok, lo que sea, ¿no? Y me vi, pues no sé, 40 horas de contenido. No, 40 horas no, pero sí 10 horas de vídeos. Y lo que ocurre, esto es un poco como el mismo fenómeno que ocurre con las startups, que la gente se piensa que por tener buenas ideas te las van a robar. No funciona así el mundo. Las ideas cuéntaselas a todo el mundo, lo que falta es ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Que el único elemento, hay 3 pilares bases que aprendí de ese momento que me han llevado a donde estoy ahora. Lo primero, tuve que identificar quién era mi nicho. Mi nicho es las personas que les gusta la música en vivo, en concreto el jazz, y en concreto el jazz de Nueva Orleans. Entonces le voy a hacer vídeos a esas personas. Lo segundo de todo, que esto es lo más importante, es tuve que distinguir y aprender cuál es mi voz en Instagram. Yo al principio me hacía vídeos como grabándome mi cara y haciendo como bromitas, y me di cuenta que eso funcionaba. Me acuerdo que estuve que esto es un punto importantísimo, para las redes que sepan quién eres, tienes que estar como 30, 40 días subiendo contenido todos los días, para que el algoritmo te ubique y sepa quién eres y tal, ¿no? Entonces, al menos es lo que te dicen algunos gurús, luego otros te dicen otra cosa, pero bueno, y a mí me funcionó. Pero yo recuerdo perfectamente que cuando ya llevaba 30, 40 días subiendo reels editados con subtítulos todos los días, tenía como 15.000 seguidores. Y fue literalmente dejar de hacer eso, ¿vale? Cambiar el formato había un concierto mío y me puse a comentar sobre el concierto, que lo hice como de random, que ese vídeo fue el primero que llegó a 1 millón de visualizaciones. Y ese fue mi primer viral. Entonces dije, ¿qué cojones ha pasado? Y ahí es cuando empecé a subir hardcore de seguidores, súper rápido. Y ahí es cuando me di cuenta que dije, ¿esto es un trabajo? Digo, sí, porque falta el tercer pilar de todos. ¿Cuál es tu nicho? Número 1. Número 2, ¿qué narices quieres contar y cómo lo quieres contar? Y número 3, ¿tienes 2 horas al día durante 40 días seguidos? Que es lo que yo tardaba en editar, saber lo que quiero poner, no sé qué. ¿Te das cuenta? Eso es un trabajo. Sí, desde luego. Entonces, me gusta hacer redes sociales, me gusta todo lo que estoy haciendo. Yo sé perfectamente que no soy influencer como son las influencers, en este caso, de lo que yo llamo lifestyle, y he dicho las influencers. Porque a mí me parece que las mujeres influencers son las Leonardo da Vinci de las redes sociales. Es algo espectacular lo que dominan, el qué contenido subir, el engagement que tienen con su público, la capacidad que tienen de que la gente les responda y todo eso. O sea, son genias. Sobre todo las influencers, las que hablen de su lifestyle, de moda, de lo que comen, de lo que hablan. ¿Y qué pasa? Que eso implica estar en las redes sociales mucho, como todo el día. ¿Sabes? No todo el día, pero muchas veces al día. Mucha exposición, ¿no? Mucha exposición. ¿Y qué pasa? Que yo me di cuenta que no quería eso. Yo lo que quería era hablar del jazz de Nueva Orleans, hacerme famoso y que la gente viniera a mis conciertos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me gusta hacerlo. A mí los vídeos, editarlos, no me molesta. O sea, lo que pasa es que se me junta con tener que hacer demasiadas cosas a la vez. Y eso es lo que no me gusta. No me gusta estresarme. Pasé unos meses de mucho estrés, que eso ha sido muy duro para mí, pero verdaderamente no es algo que diga qué horror, qué horror. Lo que no me gusta es tener que hacerlo. Pero cuando estoy haciéndolo, no me mata hacerlo, ¿vale?
Eso es un punto importante y además sé que que es algo que tengo que hacer para conseguir otra cosa. Lo que sí que me molesta es cuando tengo que hacer como vídeos de promo de este evento y tengo que hacer un vídeo de promo y que igual ese día no me apetece, ese día estoy triste y de repente tengo que hacer como... Buenas, ¿sabes lo que te digo? Como, ¿sabes qué hacer un miércoles en Madrid? ¿Sabes lo que te digo? Con todas esas mierdas. Según lo estabas diciendo, estaba pensando que me recuerda mucho a cualquier tipo de rutina que tengas que tener para tu propio bien, pero que a lo mejor muchos días no te apetece absolutamente nada. Gimnasio, yo qué sé, cualquier cosa por el estilo. Claro. Parece algo muy parecido. Al final ejercitar tus eso. redes sociales. Es eso, es que le tienes que dar al algoritmo lo que quiere. Y ya está. Y además el algoritmo te penaliza y te obsesionas mucho con él. Yo, por ejemplo, ahora noto que el algoritmo me está no penalizando, sino que igual estoy teniendo ahora menos engagement con eso y no te puedo decir para nada que no esté preocupado. O sea, no debería preocuparme en nada. Yo tengo que volver a hacer mi contenido y si puedo haberme distanciado de lo que más me funcionaba, pues, tío, Tony, vuelve a hacer tu contenido que antes te funcionaba y ya está, y no rayarme más. Pero me rayo, evidentemente, porque yo como persona sensible me preocupo por todo. Entonces, eso me preocupa. Intento no prestarle excesiva atención, de decir, oye, bueno, estos últimos vídeos no tienen tanto engagement, pero luego es algo absurdo, porque yo no quería eso, que es lo que más rabia me da, tío. Yo tengo esa lucha interna continuamente. Yo quería que se me llenasen los bolos, y se me llenan los bolos. De hecho, no hay entradas para ninguno. No, ahora mismo no, yo creo que para el 15 de diciembre sí que hay. El clamor es que tenemos dentro de 2 semanas, ¿sabes? O sea, todavía hay. Hay, sí, que son, yo creo que deben de quedar la mitad, son 250 y debemos de llevar la mitad. Y hoy estamos a 30 de noviembre, ¿no? O sea, quedan 2 semanas. 30 de noviembre. Pues entonces, es lo que te digo, que muchas veces pierdo el norte con que quiero... No, las redes, y digo, no, tranquilo, el objetivo de las redes no era ese. ¿Sabes lo que te digo? Entonces intento como encontrar un equilibrio y estoy en el proceso. O sea, no puedo decirte que esté en el momento más... con la relación más sana con las redes sociales del mundo. Es complicado, ¿no? Yo creo que es algo que, al menos es lo que todo el mundo piensa, que una vez empiezas en redes sociales y que ves que creces y ves que las cosas van bien, no obsesionarte con perder números es muy difícil. Sí, tío, es difícil y cualquier persona que te diga lo contrario te está mintiendo. Respecto a esto, si pudieses hablar con el Tony de hace 2 años y medio, y solamente pudieses decirle una frase, ¿qué le dirías? Lo primero que me ha venido a la cabeza es estudia el saxo. Eso es lo primero. Pero no, lo que me diría sería que sepas, Tony, que te vas a obsesionar, como siempre haces, pero vas a sobrevivir. Buena reflexión. Eso es lo que me diría. Has contado que has viajado a París, Nueva Orleans, Berlín. De todos esos viajes, ¿son importantes para ti los viajes? ¿Y por qué? Es una pregunta que viene de que para mí haber viajado es probablemente la parte de mi vida que más puedo recomendar a otros. Viaja, busca, encuéntrate tú en otros sitios. Y sí, toda la gente con la que hemos hablado en el podcast ha contado viajes que le han marcado mucho. ¿Cuál ha sido el viaje más importante para ti? ¿Qué le dirías al Tony de hace 2 años? ¿Ha habido algún viaje en estos 2 años que para ti sea muy importante? Sí, o sea, yo he tenido 3 grandes viajes musicales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que más me han afectado. Uno de ellos no tiene nada que ver con el jazz de Nueva Orleans. Okay. Que fue cuando viajé a Cabo Verde. ¿Qué pasa? Que como lo creas o no, yo aprendí a hablar portugués, y lo pongo así entre comillas porque es como portoñol. De tanto tocar con los músicos de samba y conocer a la gente de Brasil, que hay una comunidad brasileña gigantesca en Berlín. Pues Cabo Verde es es un país de unas islas, un archipiélago de islas que está delante de Senegal, que se habla portugués, y tienen una conexión con Brasil gigantesca, porque las mornas, las coladeiras y el tipo de música que se toca ahí es súper parecido al samba en muchos aspectos. La persona más famosa de Cabo Verde es Cesaria Évora. Bueno, era Cesaria Évora, que en paz descanse. Y yo recuerdo perfectamente cómo era un país en el que yo podía hablar con la gente, porque como eso podía medio hablar con ellos, y que yo todo el rato les estaba preguntando dónde puedo tocar música, y me acuerdo una vez estando en Mindelo, que es como la capital cultural de Cabo Verde, que me dijeron, sí, vete al Jazzy Bird, así se llama el bar. Yo dije, suena bien, eso suena bien, vamos. Fui con unos amigos, porque estaba de viaje con 3 de ellos, y de repente llegó y ¿qué coño? Un club, era una terraza con unas sillas delante de un escenario enano y había unos músicos tan hermosos. Buah, recuerdo, creo que estaba cantando, bueno, se me han olvidado los nombres, creo que Mirri Lobo, creo que era unos músicos que yo dije, ¿qué categoría? Y yo,
con 2 pedazos de narices, fui y les dije, oye, ¿puedo tocar una canción con vosotros? Y recuerdo una cosa importante, yo era el único blanco de toda esa noche. Que eso es importante. Y a mí me parece algo muy importante que reflexionar sobre ello, porque nosotros como blancos decimos, no, que haya una persona negra, no es importante, no afecta, ¿no? Y es como, sí que afecta. ¿Has ido a algún país en el que seas el único blanco? ¿Sabes lo que te digo? Pues afecta, o sea, que te veas ahí evidentemente es importante porque te notas que eres algo distinto a ellos y que pueden tener prejuicios sobre ti y cosas así, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ellos me vieron como así, en plan de ¿quién eres tú? Y yo le dije, no, toco el saxo, y dijeron, bueno, vale. Encima el saxo soprano en la música de Cabo Verde es bastante famoso porque existía una persona que era Luis Moraes que hizo muchísima música para saxo soprano. Entonces ellos me miraron así como una cara medio rara y de repente se pusieron a tocar y me dijeron, toca. Y la música de Cabo Verde, desde un punto de vista como armónico, es muy fácil. Entonces yo toqué y les encantó y ellos como, sí, siéntate aquí con nosotros. Y encima son como los de Brasil, de, ¿te quieres tocar con nosotros? Y ya 4 horas sentados con ellos. Bueno, pues en ese momento conocí a un hombre que me dijo, ¿por qué no te vienes mañana a tocar al Mindel Hotel, ahí en Cabo Verde? Y yo dije, venga, vamos. Y llego al hotel. Y no era un hotel, era un escenario como para 4.000 personas. Sí, que no te estoy vacilando, que me quedo así y digo, ¿quién es esta persona? Me dicen, sí, se llama Tito París. Y Tito París es como el Frank Sinatra de Cabo Verde. Entonces me invitó a tocar a ese sitio, yo iba en chanclas, ¿sabes lo que te digo? Y que al día siguiente fui a esa historia. Y ahí fue cuando de repente me veo tocando delante de 3.000 personas y me acuerdo que terminamos la canción, todo el mundo apasionado con lo que yo había tocado, sobre todo porque no había muchos... O sea, literalmente la gente se llamaba entre islas cuando yo me movía de isla, ¿sabes? O sea, para decir, está yendo Antonio, el español, el saxofonista, no sé qué porque bueno. Cabo Verde mola mogollón, es un país genial. Y eso fue uno de los momentos más chocantes de mi vida en los que cada vez que alguien está asqueado con la música, que me lo debería decir yo a mí mismo también, cuando me quemo con la música... Vuelve al folclore de cualquier puto país. Coge un folclore, uno, pero que se te olvide toda la intelectualidad. En el folclore no hay intelectualidad, hay sentimiento. O sea, las madres, las abuelas gitanas no cuentan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cuentan, tocan, dan palmas. ¿Sabes? O sea, tú ves dar palmas a Israel Fernández y él da palmas porque lo ha aprendido desde pequeñito, con su familia. No da palmas porque no está haciendo eso, ni de coña. Entonces, vuelve al folclore, ¿sabes? Entonces, eso fue uno de mis grandes... Y ahí es cuando yo me di cuenta que dije, mi primer granito de mi vida musical fue, siendo músico voy a conocer a la gente más guay del mundo. Eso fue lo primero que me di cuenta. ¿Y se ha cumplido? Sí, por ahora se está cumpliendo. Tiene pinta. Ese fue el primer viaje, el de Cabo Verde. ¿Te cuento los otros o no? Venga, sí, adelante. Por o sea, que no sé. Si son la mitad interesantes que el de Cabo Verde, por favor. Vale, luego hay una persona importantísima en mi vida que es Olivier Franck. Olivier Franck es el saxofonista que toca la música de Sidney Bechet a más alto nivel del mundo. Es un hombre que tiene un vídeo muy famoso en YouTube que se llama Tocando con Wynton Marsalis. No sé si sabes quién es Wynton Marsalis, es un grande de la historia del jazz. Okay. Y es el que lleva la orquesta de jazz en el Lincoln Center Orchestra y en Nueva York y tal. Y lo que ocurre es que él está tocando con ellos. En concreto, es un concierto entero dedicado a Sidney Bechet y el vídeo más famoso es él tocando Summertime. Si buscáis Summertime Wynton Marsalis, os va a aparecer un hombre francés blanco, así sentado, tocando el saxo soprano, tocando Summertime. Y toca la intro y la outro de Sidney Bechet, o sea, y cómo toca Sidney Bechet es algo... pero espeluznante, o sea, no habéis visto algo tan hermoso con tanta pasión en vuestra vida. O sea, cualquier persona que me esté viendo, que pare este podcast, que deje de vernos a nosotros. Que deje de vernos a nosotros y se ponga a ver a Olivier Franck. Bueno, pues lo que ocurre es que pasados años de haber visto eso, yo transcribí esto cuando tenía como 15 o 16, ese vídeo es de 2008 o algo así. Transcribí Summertime de Olivier Franck. Y hace 3 años conocí a Olivier. Le conocí en Berlín, que él iba a tocar en un festival de Berlín. Y fui con el guitarrista de mi banda actual. Fuimos a Berlín porque como yo tengo a todos mis amigos ahí, cuando yo ya vivía aquí en Madrid, o hace 2 o 3 años, bueno, no me acuerdo, nunca me entero de las fechas. Pero bueno, fui a verle y le dije, tío, yo estoy tocando Sidney Bechet en Madrid. Me dijo, a ver, enséñame. Él súper simpático, se le estuve enseñando vídeos, no sé qué, y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a Madrid? A París, y te vienes a mi casa y tocamos juntos, no sé qué, y te puedes quedar en mi casa, no sé qué. Vale. Eso pasó y yo me quedé fascinado. Yo, joder, Olivier. Me enseñó un par de técnicas de
tienes que soplar así, de esta manera, y tienes que tocar así para sincopar, me lo dijo ahí mientras hablábamos, porque yo le dije, yo te puedo pagar lo que quieras, 100 euros, 150, para ir a tu habitación de hotel o donde te estés quedando a que me des una clase, o también tengo aquí una sala de ensayo. Y él me dijo, no, aquí. Y estábamos, él con un whisky, yo con un whisky, él fumándose un puro, y yo que no fumo y me fumé como 10 pitis, yo que te digo... para hablar con él, y estuve 1 hora hablando con él y yo cantando solos de Sidney Bechet como unos 2 putos frikis de Sidney Bechet, ¿vale? Bueno, pues en mayo del año pasado fui a París. Ya cuando me hice famoso en redes sociales, ya entré en contacto con los de París y dije, oye, ¿por qué no voy a París a tocar con vosotros? No sé qué. Y me dijeron, venga, sí, vente. Y me dijo él, y así conoces a Olivier en persona y puedes hablar con él. Entonces llamé a Olivier, leí todo el rato, me acuerdo. Es que, claro, él tiene 70 y pico años, él es una persona completamente ajena al mundo online. Y me acuerdo que para conseguir hablar con él, al trompetista le llamé y le dije, tío, ¿cómo hablo con él? Me dice, no sé, espérate, que le pregunto a su hijo, el pianista. Me dijo, sí, y me dio su teléfono de casa. O sea, ¿qué te digo? El fijo de su casa. Llamo un perro de fondo y yo, ¿Olivier? Me dice, sí, soy el de Berlín, no sé qué. Pues fui a París, estuve tocando con ellos, estuve llameando con ellos, me invitaron, y estuve un día entero con Olivier. Y eso fue uno de los mayores hitos de mi vida. Para empezar, Olivier tiene el saxo de Sidney Bechet. Y estuve tocando el saxo de Sidney Bechet. El saxo que yo toco se lo compré a Olivier, es un Busher de 1925 que perteneció al clarinetista de Sidney Bechet, el mío. Wow. Sí, es una locura, a Claude Luther. Esta historia la conocía porque Sí. lo cuentas en la llama a la que fuimos. Sí, lo conté una vez cuando tocamos la de Creole Jazz. Sí. Pues me acuerdo que el plan fue... Estuvimos 4 horas tocando el saxo sin parar, bebiendo coñac. Hubo un momento en el que yo los tengo grabados porque me sirve de estudio, esas 2 horas, que estábamos, literalmente, él tiene como la cama así, un somier en el suelo, y estábamos tumbados en su cama con el partido de Nadal en silencio, a finales de mayo, me acuerdo, él diciéndome, no, así no se toca, toca así, toca así. Me dio una clase de 2 horas mientras bebíamos coñac sin parar y tocando Sidney Bechet, y yo diciendo, esto es... Y claro, eso fue el segundo gran hito de mi vida musical, o sea, conocer a Olivier. O sea, yo soplo distinto, mi manera de tocar es completamente distinta. Toco, aquí los martes que toco en Recoletos, en Madrid, me acuerdo que toqué con un músico, amigo mío, muy amigo mío, otro saxofonista bárbaro, que es Alberto Anguita, y él me dijo al pasar el tiempo, Tony, ahora tienes el mojo después de París. Me dijo, ya lo has cogido, como Austin Powers, ¿no? Y evidentemente, el último viaje que más me afectó es ir a Nueva Orleans. O sea, estaba esperándolo. El ir a Nueva Orleans fue algo bárbaro en mi vida. Sobre todo, ¿qué es lo que aprendí de Nueva Orleans, tío? Yo fui a Nueva York y Nueva Orleans. En Nueva York toqué muchísimo. Toqué en muchas salas, toqué con mucha gente. Siempre invitado, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo ahí? Bueno, tuve un conciertillo en St. Macy, también en Brooklyn. No, en Williamsburg creo que era. Bueno, con un trompetista maravilloso, Constantine. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? En Nueva York primero me di cuenta lo mucho que valoraban que yo estuviera tocando Bechet. Claro, porque nadie lo hace en el mundo, tío. Solo Olivier y yo. Somos 2 haciendo esta movida. Qué importante, algo tan concreto y de qué manera te repercute, ¿no? Claro, 2 personas en el mundo. ¿Cuántos trompetistas están tocando Louis Armstrong? 1000. ¿Cuántos están tocando Sidney Bechet? Si es que nadie conoce a Sidney Bechet de este podcast. Supongo nadie lo conocerá. Lo dudo. Pero si tú escuchas a Sidney Bechet en Spotify vas a flipar. Pues lo que más me flipó... A mí me pasaron una cantidad de cosas en Nueva Orleans. O sea, escuché a una banda, porque yo a todas las bandas yo iba ahí, con mi saxo. Entonces, lo que pasa en Nueva Orleans es que ellos tocan como 4 pases de 45 minutos, tocan como 4 horas o 3 horas seguidos. Entonces, claro, ellos me veían con el saxo y también están tan aburridos de tocar sin parar que cualquier persona nueva te llaman, ¿no? Sí, te ven y te dicen, ¿quieres tocar? Y claro, cuando yo iba les decía, sí, yo toco la música de Sidney Bechet. Ellos me decían, ¿de verdad? Y digo, sí, ¿qué tocas? ¿El saxo soprano? Me dicen, sí, yo, venga. Claro, me ponía a tocar con todos ellos y todos ellos como, ¿me estás vacilando? Que de verdad toques la música de Bechet. Yo, me cago en la puta, te lo acabo de decir, que toco la música de Bechet. Entonces, en ese momento toqué con muchas bandas, siempre invitado ahí en Nueva Orleans, toqué con todas ellas. Y me pasaron unas cosas, por ejemplo, toqué 2 días en el Preservation Hall como invitado. Me invitaron a tocar temas con ellos. Preservation Hall Jazz Band, el Preservation Hall, coño, el Preservation Hall Jazz Band es la banda.
que es el sitio más antiguo de jazz en Nueva Orleans. Que hay gente que vive en Nueva Orleans que nunca ha tocado ahí. Pero yo por tocar músicos de jazz que viven en Nueva Orleans que no han tocado nunca en Preservation Hall. Wow. Pero yo por tocar Sidney Bechet me invitaron. Me invitaron a tocar en el Steamboat Natchez, que es uno de los pocos barcos de vapor que se mantienen de 1900. O sea, toqué con ellos porque Claude Luter, el propietario de mi saxo, había tocado con ellos hace 70 años. A través de la historia del saxo. A través de la historia del saxo hace 60 años, perdona, 50, 60. Porque estos músicos, muchos de ellos tienen 70 y pico, ¿sabes? Imagínate, tío, o sea, y todo lo que aprendí en Nueva Orleans, todo el distinto trato que noté, por ejemplo, de los músicos negros y los músicos blancos, eso fue algo que a mí me cambió mucho la perspectiva de esta música. ¿El trato hacia ti? Sí. ¿Por qué? Porque los músicos blancos siempre como una cercanía, y noté, y se lo pregunté, me fui a pescar con unos amigos, es que mira, ¿no? Dime un plan más Luisiana que ese, ¿no? Me fui a pescar con unos y les dije, chicos, ¿por qué noto que los músicos afroamericanos de alguna manera están mucho más reservados y mucho más reticentes? Y me dijo, hombre, ¿cómo no lo van a estar? Es lo mismo, y me lo explicaron así, que me gustó mucho, es lo mismo que si tú, imagínate, eres de Japón y tocas muy bien flamenco, y tú llegas a Jerez, ¿vale? Y te pones a dar conciertos. ¿Y qué pasa? Que vienen los músicos de flamenco de Jerez y sobre todo como la comunidad, pues yo qué sé, el pueblo gitano, por ejemplo, que podríamos decir que es el equivalente del pueblo afroamericano en el jazz de Nueva Orleans. El pueblo gitano son los creadores de flamenco, los afroamericanos creadores de este jazz. Que dicen, ¿no amas tanto esta música? Pues vendrías a tocar con los que la hemos creado, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Ellos están hartos, los músicos afroamericanos, de que vengan músicos europeos que no pasen por el proceso de verdaderamente entender el origen de esta música, por las personas que lo crearon, que no pasen ese momento de decir, oye, voy a tocar con vosotros, os voy a escuchar, voy a ir a vuestros conciertos, voy a ver qué es lo que hacéis vosotros, porque vosotros sois los que estáis manteniendo la esencia. Están hartos de ello. Entonces, ¿qué pasa? Como ven a tantos músicos europeos que tocan muy rápido, les damos igual, pero de repente cuando encuentran a las personas que verdaderamente lo ponen en serio, a mí me hizo una cosa, un músico, Luis Ford, en Preservation Hall, me hizo una prueba en el escenario, tío. ¡Wow! Me hizo así, vamos a tocar una canción. Sí, porque vamos a invitar a subir al escenario a uno de estos músicos que tiene el mismo mentor que yo, Sidney Bechet. Se sube Antonio Siloniz. Y vamos a tocar Georgia Cabin, 2, 3, así. Sin preguntarme si yo me la sabía, si no, si sí. Me ha venido Whiplash a la cabeza. Whiplash, él me preguntó, eso es lo que me hizo él. Wow. Me la sabía, evidentemente, es un básico de Sidney Bechet. Termina, él me da las gracias, no sé qué, estamos en el camerino, no sé qué, y él empieza a tocar, me mira y me hace... Se pone a tocar el Wildcat Blues, una de las primeras grabaciones de Bechet. Y yo me quedo así, saco el saxo, me pongo a tocar y me hace como... ¿Sabes? O sea, era como que me estaba continuamente probando y ya luego cada vez que nos encontrábamos, yo toqué en el Mahogany Hall con ellos y en otros sitios y ellos me miraban y me decían, Antonio, come here, ¿sabes? Ya era como, ya has pasado las pruebas, ahora sí, ¿no? Ahora ya puedes estar. ¿Sabes? Pero me gustó mucho porque yo le pregunté, le dije, Luis, ¿me puedes dar clase, por favor? Tú clarinetista. Bueno, yo toco el soprano, pero como clarinetista me interesa mucho lo que puedas aportarme. Le pregunté y él me dijo, sí, pero nunca me dio clase. Pero era como que él quería que le preguntase eso. Yeah. Y yo creo que de ese momento de haber entendido que esto no es jazz, es Black American Music, de haberme querido meter a hablar con ellos, de respetar esta música, de claro... contábamos anécdotas, hablábamos de este tema tantas veces, de cosas que yo he leído, de literatura que he leído sobre esto, que ellos decían, ostras, que no nos estás vacilando, ¿sabes? Realmente le interesa. Que vas en serio, ¿no? Pero bueno, os acabo de una turra. ¿Qué va? Está siendo interesantísimo. A eso me habéis llamado, ¿no? También. Ahora que lo digo. Nos lo hemos buscado, ¿no? Eso es. Dime. Viendo este viaje, que realmente ha sido bastante rápido, ¿no? Porque todo lo que nos cuentas ha pasado en los últimos 3 años. Sí, total. ¿Cómo te ves dentro de 5 o 10 años? Viajando por el mundo tocando, haciendo giras y teniendo un equipo que me ayude con las redes sociales. Estaba esperando escuchar eso, ¿no? Alguien que se ocupe de esa parte. Alguien que se ocupe de eso. Eso es donde me veo. Creo que la mejor parte de ser músico para Antonio está clarísima con el podcast ya, pero ¿hay una parte negativa de todo este viaje? ¿Hay algo que, no lo sé, alguna parte que para ti esté siendo la parte más difícil de este mundo? Más allá de las redes sociales, como músico. ¿Cómo es lo que se dice en inglés? Be careful what you wish for. Ten mucho cuidado con lo que deseas. Hay muchas semanas que toco 5 días a la semana. Muchas semanas, hoy este fin de toco sábado y domingo. Hay muchos días entre semana que me acuesto tarde.
Y yo, por suerte, soy de los músicos que no bebo casi. Yo cuando toco martes, miércoles y jueves no bebo, porque ya hay músicos que beben todos los días. Y lo primero, la vida social. Tienes que andarte con mucho cuidado, porque se te desmadra. Como no tengas cuidado de controlar cuántos bolos dices sí o dices no, puedes encontrarte en momentos en los que, sin ningún problema, te des cuenta que llevas un mes entero sin ni un solo día de fin de semana. Eso es lo peor que veo como músico en mi caso. Cuando se me junta promoción de eventos, estudiar saxofón, que yo intento estudiar, de 1 a 3 horas al día, de saxo. Tener que desplazarme a los sitios, tener que tocar en los sitios. Luego, las gestiones de oficina que tocan, ¿no? Y ahora además, no te lo he contado, yo sigo dando una clase de teleco a la semana. Eso está ahí. Sí. ¿La disfrutas? Me encanta, porque me hace no pensar en música, tío. Ya, y como, coño, dije, ya que lo estudié, pues yo tengo mi clase de teleco ahí los jueves, que me encanta darla, y es como, perfecto, ya lo tengo esto, lo tengo súper trillado, es algo que tengo súper trabajado ya, y lo puedo compaginar perfectamente con mi vida. ¿Sabes? Es como, anda que no hay músicos que dan clase de su instrumento. Pues yo doy clase de lo que hice antes de meterme a esto, ¿no? Me parece brutal. ¿Sabes? Y de hecho, me imaginaba que era algo que vas a disfrutar hacer. Porque Sí. al final es salirte de ese, aparte, constante estar en la música, en el jazz de Nueva Orleans además, te sacas la cabeza de ahí al teleco, ¿no? Que es algo que estudiaste, que tienes ahí y que puedes aprovechar. Eso es. ¿Qué le dirías a alguien que, imagínate que esta noche se te acerca alguien y te dice, oye, Tony, llevo tocando 2 años, me encantaría vivir de eso, pero no sé qué hacer? Ya has dicho mucho, pero si tuvieses que condensarlo, ¿qué le dirías a alguien? Véndete en redes sociales. Qué real, ¿no? Y qué difícil. Claro. O sea, lo primero de todo es véndete en redes sociales y ten un producto real bueno que haya que vender. ¿Sabes? Pero hay una cosa con la que yo hablo mucho con muchos músicos que me da mucha pena. Hay una realidad musical en el jazz en Madrid y en el jazz mundial bastante habitual, que está muy reflejada, por ejemplo, en Whiplash. Hay muchos músicos de aquí de Madrid que salen del conservatorio y que salen de las escuelas o de lo que sea, que tocan como bestias. ¿Y qué ocurre? Que su único futuro es a ver de qué bandas puedo formar yo parte, o a ver de qué musical puedo yo conseguir la plaza, o de qué orquesta puedo yo conseguir la plaza. Si tu futuro depende de una plaza vas mal. O sea, créate tu futuro, es lo que le diría a la gente. O sea, no hay plaza de Tony, solo estoy yo. ¿Sabes lo que te digo? Y eso es lo que hice. Y me parece que es muy equivocado que todos los músicos que salen de determinadas escuelas y determinados conservatorios es como, no, es que yo tengo que tocar en esta banda, es que tengo que hacer esto, es que tengo que tocar para este musical, es que tengo que hacer... Como, no, hay más mundo que eso, hay más futuro. Que eso no lo estoy rechazando porque me parece apasionante y cómo tocan, y tengo muchos amigos que tocan en musicales como el de Chicago, el de Aladdin, el Rey León y estas cosas, y son músicos de un nivel descomunal. Y yo les amo y me encanta tocar con ellos. Pero eso, que hay más futuro, ¿sabes? Creo que es aplicable a prácticamente todo. Esto que acabas de decir, no solo a la música, desde luego no solo a la música, ¿no? Sí. Hace poco, no sé dónde, escuché que no te pagan por hacer muy bien tu trabajo, te pagan por lo difícil que es reemplazarte. Uf, qué guapo. Sí. Y a mí me caló mucho, es algo que ya tenía interiorizado de otra forma, pero escucharlo así tan directo y tan claro para mí fue muy importante y me parece tan real. A Tony no lo puede reemplazar nadie. Salvo Tony, ¿no? No, qué bonito, tío, qué guapo. Me gusta mucho lo que has dicho. Sí, me lo voy a llevar. ¿Cómo es? Repítelo. No te pagan por lo bien que haces tu trabajo o por lo mucho que trabajes, sino por lo difícil que es reemplazarte. Qué guapo, me gusta mucho. Maravilloso. Obviamente es posible dedicarse a la música sin haber estudiado en conservatorio. ¿Te parece que debería cambiar cómo está estructurado los conservatorios? ¿Están bien como están? Sí. Deberían cambiar. Hay una cagada sideral, tío. En el mundo de lo que se llama la música moderna, del jazz, se empieza a estudiar jazz desde el bebop. O sea, desde Charlie Parker y Dizzy Gillespie, desde los 40. Eso es lo que te digo, finales de los 30, 40. Y todo el jazz anterior que ha creado el jazz. Hay un músico, un saxofonista espectacular de Cuba que vive aquí en Madrid, que se llama Ariel Brínguez, que lo estuve hablando con él una vez que coincidimos en un concierto. O sea, ¿qué sentido tiene decir que el jazz empieza en los 40 y todo lo anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el jazz de los 40 es un jazz muy matemático, que es muy fácil de explicar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo le explicas tú a alguien la bulería?
Le puedes dar el compás, pero para tocar bien bulería te tienes que ir a tocar con ellos. Tienes que escucharles. Eso es muy difícil de academizar. El bebop es un lenguaje que es muy academizable. Es como subes con un tresillo del acorde, lo pintas el acorde, porque yo bebop también, antes de meterme en el tradicional, me gustó, le estudié. Haces aquí un enclosure, que es como un acercamiento al acorde. Ahora, como bajas, una sustitución de acorde. Hay mucha teoría de la armonía, es muy academizable. Pero el jazz de Nueva Orleans no se puede, porque es folclore. Volvemos a lo mismo. Ahora han sacado, por ejemplo, en la Escuela Creativa, creo que es un curso de folclore español. ¿Sabes lo que te digo? Y eso es lo que a mí me parece que está muy mal estructurado de la educación y de la enseñanza en general de la música, porque el bebop, al ser académico y al poder ser difícil, lo mismo que lo que pasa con el hard bop y la música moderna y lo que es el contemporáneo. Por ejemplo, John Coltrane tiene... a mí me encantó esta entrevista. ¿Quién era? Branford Marsalis el que lo dijo. Que dijo, ¿cuál es el álbum más vendido de la historia de John Coltrane? ¿Vale? Y molaba, decía, hay dos tipos de compradores, los que son músicos y los que no. Los que son músicos solo han comprado Giant Steps. La mayoría de ellos. ¿Ok? Giant Steps, es para que te ubiques, es uno de los grandes hitos de la historia del jazz, porque tiene una sucesión de acordes que fue tan como rompedora y significativa que literalmente se creó un concepto que eran los Coltrane Changes, que era tocar canciones cuyos acordes sean los de esa canción. Entonces, que tienen como una estructura de que van subiendo de una manera específica, y es fascinante. Pero ¿qué pasa? Que tú escuchas esa canción y es muy matemática. Es él subiendo por todos esos acordes difíciles. Todos los músicos les gusta estudiar eso, es gimnasia. Pero ¿cuál es el álbum más vendido de la historia de John Coltrane? John Coltrane con Duke Ellington. Duke Ellington es uno de los mayores compositores de la historia del jazz. Creo que el más prolífico, el que más grabaciones ha hecho, Duke Ellington. Y es de la época del swing, ¿vale? Posterior al jazz tradicional. Después del jazz tradicional viene el swing. Y él tiene grabaciones con John Coltrane, y ese es el álbum más vendido de Coltrane. Por los que no son músicos, ¿no? Por los que no son músicos y en general. ¿Por qué? Porque es un álbum mucho más bonito. A la gente le llega. ¿Sabes? Entonces, por eso digo, hay que cambiar la educación desde el punto de vista de que si solo enseñas matemáticas, ¿sabes lo que te digo? Aunque sé que todos los profesores de todas las escuelas y todos los conservatorios tienen el corazón musical y que aman ese arte, es inevitable que a los alumnos que se lo enseñan, pues de alguna manera se convierten en... ¿sabes? Se convierten en robots. Entonces eso es lo que a mí me parece que está mal. A mí, de hecho, me he encontrado mucha gente que después de estudiar en el conservatorio odia la música. Sí, sobre todo pasa mucho con el clásico. Con el clásico odian muchos la música después. Porque es un nivel de exigencia y de espanto de que es terrorífico. Es un nivel de antimusicalidad. ¿Qué ha pasado con ese deseo de irse de Madrid que tuviste cuando te fuiste a Berlín? Ya me fui. Y ahora eres deseo de volver, ¿no? Y sobre todo, que yo estoy muy zumbado, tío. No gano tanto dinero para todo lo que viajo. No, ser un vídeo en sí mismo. Es que no gano tanto dinero, tío. Pero me fui a Nueva Orleans en agosto. En septiembre ya compré otro vuelo. Wow. ¿Sabes lo que te digo? Ahora me voy a Berlín la semana que viene. O sea, yo vivo en Madrid, pero viajo, tío. Me gusta mucho viajar. Bueno, es una base, ¿no? Al final. Sí, vivir en Madrid y poder moverte desde aquí. ¿Cuál es la peor pesadilla de un músico de jazz? La peor pesadilla. Lo primero que me ha venido a la mente es tocar en amenizaciones, pero no está tan mal tocar en amenizaciones. Amenizaciones mola, las típicas amenizaciones de empresa que te ponen ahí en una esquina y que tienes que tocar. Suena terrible. No está tan mal, porque sobre todo las empresas pagan mejor que muchas salas de conciertos, entonces no está tan mal. Pero yo diría que lo peor de todo... Ostras, esto es algo doloroso lo que voy a decir, porque es algo que lo he sufrido con muchas bandas y es inevitable. Lo peor de un músico de jazz... No te lo voy a decir de jazz, lo peor de un músico. Lo peor de un músico es no ser feliz tocando. ¿Y esto cuándo ocurre? En muchos casos es cuando me ha pasado a mí, cuando hay problemas con las personas de la banda. Dave Brubeck es uno de los grandes creadores de lo que es el jazz moderno. En 1959 es un año en el que se salieron 4 álbumes que cambiaron la historia del jazz. Hay un documental precioso que habla sobre esto. El primero de todos es Kind of Blue, de Miles Davis, que es cuando se introdujo el jazz modal. Luego está Dave Brubeck Time Out,
que tiene tiene una canción súper famosa que es Take 5, que es una canción a 5x4, súper famosa. Luego está Aham, de Charles Mingus, y The Shape of Yet to Come, de Ornette Coleman. Pues Dave Brubeck, Paul Desmond, el saxo alto que tocaba en la banda de Dave Brubeck, se llevaba a hostia limpia con el pianista. Es más, hasta tal punto que tenían que poner la batería en medio de los dos. Wow. Sí, ¿sabes? O sea, cosas así. O no sé si... No, miento, me he equivocado. Se llevaba a hostias con el batería, y por eso Dave Brubeck se tenía que poner en medio, ¿vale? Ahí, ya que me he liado. Entonces, ¿qué ocurre? Lo peor de un músico de jazz es tener que tocar mucho música que no le gusta o con gente que no le gusta. Con gente que no se siente bien. ¿Por qué? Porque esto es música improvisada. Y si no lo estás disfrutando, no puedes improvisar bien, no puedes expresarte bien. Y es algo espantoso, es algo que te llega a lo más profundo, te lleva a los infiernos, te lo digo. ¿Suena a experiencia propia, quizás? Sí, yo he vivido desencuentros en todas las bandas en las que he estado, he vivido desencuentros, y lo más, es que yo soy muy sensible, tío, muy sensible, a mí muchas cosas me afectan. Y lo que ocurre es que hay personas que tienen... Me ha pasado en todas mis bandas, todas las de mi vida. He notado cómo hay personas que tienen formas de hablar, que no pueden ser, ¿sabes lo que te digo? O sea, que hay gente que ha aprendido... Lo que ocurre con la música, esto es conflictivo, pero lo voy a decir. ¿Qué ocurre en la música? Que no hay jefe. ¿A qué me refiero con esto? No hay un jefe de una empresa sobre quien tú tengas que mantener cierto grado de cordura, de educación. No lo hay. Entonces, hay gente que puede ser abiertamente borde, abiertamente chocante, abiertamente cortante, abiertamente desagradable, porque no hay nadie que te eche. Y eso pasa en todas las bandas del mundo. A mí me pasa en todas mis bandas. He encontrado siempre personas así. Y eso es muy doloroso porque cuando tú quieres hacer música que te gusta, sin embargo, encuentras choques con seres humanos, dices, pero ¿por qué está pasando esto? Si se supone que es algo bonito, pero no, muchas veces no lo es. Y es espantoso. Y kids, niños y niñas, si tenéis una banda, vais a discutir. Os vais a pelear. Si tenéis una banda, os vais a pelear. Eso es, se lo digo a todo el mundo. ¿Qué haces al respecto? ¿Qué solución? Parece algo muy, muy difícil, ¿no? Es que depende de tu posición en la banda. Si eres el líder de la banda, tienes que tomar acciones más conscientes, y si eres una persona simplemente que forma parte pero no la lideras, pues lo intentas manejar. Pero yo creo que es un poco como en cualquier resolución de conflictos. Intentas establecer comunicación y decir, vamos a intentar entendernos. ¿Sabes lo que te digo? Pero es que lo que pasa es que las empresas, esto no ocurre, porque si alguien es borde o desagradable, le despiden. Salvo que el borde sea el que jefe. Tiene que despedir. Eso es. Muy bien dicho. Pero sí, no, entiendo. Eso es para mí lo más difícil del jazz, sin duda. Creo que todo el mundo que lo escuche puede hacer un paralelismo con sus propias experiencias en según qué campos, ¿no? En el audiovisual pasa de otra forma, porque sí que hay una estructura y además es muy vertical, pero la gente que tienes en paralelo, la gente que tiene el mismo estatus que tú en un rodaje o que está por encima, es muy fácil que se porten muy mal porque saben que no hay repercusiones. Claro, eso es, saben que no hay repercusiones, eso es el problema. ¿Cómo se tomó tu entorno que pasases de ser teleco a la música? Tus padres, tu familia, tus, yo qué sé, expareja, pareja... Es que ha sido algo paulatino. ¿Sabes lo que te digo? Yo era como programador, luego academia con música, y como sigo dando una clase a la semana, parece que no he dejado de serlo, ¿no? No has dejado de ser teleco. Pero lo que verdaderamente ha cambiado es el... a ver, ¿cómo se lo han tomado? Ellos nunca han visto que yo estuviera haciendo un salto al vacío. Nunca. Importante. ¿Y eso qué significa? Que yo ha habido momentos que lo he pasado fatal. Muy mal. ¿Por qué? Porque he tenido que trabajar demasiado. O sea, yo no te puedo imaginar la cantidad de veces que he llamado. Me acuerdo una vez en Berlín que tuve que trabajar tanto de conciertos, del trabajo, de academia, de todo, que no podía dormir nada y que fui a llorarle a una amiga mía, a su casa, a llorar. Me decía, pero ¿cómo vas a dormir si tienes la cabeza llena de números? Si es que no has parado. Y en cuanto no es llena de números, es irte a tocar, y después de irte a tocar te has pillado el pedo con todos nosotros, y claro, y no lo has asimilado, no has tenido el tiempo. Entonces, mi familia nunca vio ese salto al vacío. Yo nunca he tenido salto al vacío como tal. He tenido salto a la locura,
O sea, lo típico que una persona diría, yo no voy a hacerlo todo a la vez, yo nunca lo he hecho. Yo he decidido ser así de masoquista, ¿sabes? Te entiendo muy bien, además. Claro. Es un momento chungo. De hecho, esto que has dicho de no procesarlo, yo creo que es muy clave. Que estás haciendo tantas cosas que no eres ni siquiera consciente de todo lo que estás haciendo y de las cosas que están pasando. No sé si tú te has visto en ese punto. Joder, me he visto totalmente porque justo, hablando el otro día con mi banda y tal, estábamos como haciendo todo ese ejercicio retrospectivo de darnos cuenta el tiempo que lleva la banda, lo que hemos conseguido. Acabamos de grabar el primer disco, lo presentamos el 3 de enero en el Café Berlín. Tenemos estas cosas que es como, ¿te os dais cuenta de lo que hemos logrado? ¿Sabes? Importantísimo. Qué importante eso, darse cuenta de dónde has llegado, de lo que te ha costado, de que hace 10 años querías estar donde estás ahora. Ese tipo de cosas son súper importantes. Sí, tío. Preguntas un poco más random. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la capital de Perú? ¿Qué opinas de los talent show? OT, Tú sí que vales, este tipo de formatos. No, de Tú sí que vales soy fan número 0. O sea, me encanta Tú sí que vales. Que la gente que quiera mostrar lo que sabe hacer lo muestre y que de alguna manera le pueda hacer llegar a la fama, me parece maravilloso, a tope. De Operación Triunfo, pues cualquier cosa que genere engendros del pop me da bastante tirria. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Y lo digo siendo influencer, ¿sabes lo que te digo? Así que hipócrita un poco en ese aspecto, ¿no? De que estoy un poco en la onda de la exposición. ¿A qué me refiero con esto? En OT en concreto, o en otros, es que es Operación Triunfo. Es un creador de fama. ¿Quién ganó en la época de Aitana? ¿Quién ganó? Yo no tengo ni idea. Amaya. No he visto una... No, Aitana. Una gala de Operación Triunfo en mi vida. Pero eso creo que no me equivoco, ¿no? O sea, cuando en Amaya, en el que es la ganadora, pero ganó Amaya y Aitana creo que no ganó. Y Ana Guerra, que también se hizo famosa, tampoco ganó. Pero lo que ocurre es que, en este caso, Amaya se quedó como en otro tipo de público y no entró en el mainstream tan directamente, y Aitana y Ana Guerra sí que lo entraron. Entonces, ellas han triunfado más. Entonces, ¿qué opino de esto? Opino que a mí me gusta mucho que la gente escuche música, en general, me encanta. Pero lo que no me gusta es que o sea, no me gusta como el show business. ¿Sabes lo que te digo? Me da un poco de grima, ¿sabes? Porque es una visión irreal del mundo, es una visión tremendamente superficial, tremendamente engañosa, que te hacen creer una cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que como Operación Triunfo es meter a gente dentro de ese business, pues me da un poco de tirria. Pero no estoy nada en contra del reggaetón, me encanta el reggaetón, no estoy nada en contra del pop, de ningún tipo, me gusta toda la música. De hecho, la pregunta sobre Operación Triunfo te la he hecho porque el último podcast que grababa, bueno, no fue el último, hace un par de podcasts tuvimos a Pablo Le Suite, que es un músico... ¿Pablo Le Suite? ¿Te sigue? Gallego, claro, le conozco. Tocamos juntos en el Náutico hace 1000 años. Buah, qué sitio más hace brutal. Hace 1000 además. años, cuando yo toqué con Joel López. Pablo Le Suite, claro, perfectamente, me acuerdo. Pues de él. Estuvo en el podcast, es amigo mío, le he dirigido algún videoclip. Y hablamos de esto y dijo una cosa que me pareció muy interesante, que es que está muy mal puesto el nombre. Operación Triunfo. Y que creaba productos rotos. Que al final es gente que la han puesto muy arriba y de repente la han soltado. Y que todo el camino, todo el proceso para llegar a donde los han colocado, se lo han saltado y es muy difícil volver atrás y empezarlo desde cero, ¿no? Me encanta esa reflexión, estoy completamente de acuerdo. Y a partir de esa entrevista pensamos que nos gustaría traer a alguien que haya estado en OT y que no le haya ido especialmente bien, porque me gustaría mucho escuchar cómo es esa historia desde dentro, ¿no? Totalmente. Que te encante la música, buscarte una forma de que te funcione, que en ese caso es entrar en un programa y que te den una exposición, te den una plataforma muy buena durante un tiempo y luego te la quiten. Me encanta, y ese podcast me encantaría escucharlo también, sería la leche. ¿Ya habéis pensado a quién? Estamos tanteando. Cool. ¿Se te ocurre alguien que...? No, es que no conozco a nadie. Lo que sí que puedes ayudarnos es con esa entrevista. ¿Qué 2 preguntas se te ocurren para esa persona X? 2 preguntas para alguien que ha estado en OT y no ha triunfado. O igual ha triunfado, pero no está donde... No es en superventas, no sé si es capaz de vivir de la música a tiempo completo. Alguien que ha estado en OT y que no le ha ido excesivamente bien. Ostras, qué bonita pregunta. ¿Querrías tener la vida de aquellos que has visto triunfar?
Esa sería la primera pregunta. Esa es buena. Ahora que les has visto triunfar, ¿querrías tú ser esa persona? Esa es la primera pregunta que les haría. Muy buena, muy, muy buena. No lo sé. ¿Tienes banda? No lo sé. Solo te voy a decir solo la primera. Brutal. Vale, siguiendo con las preguntas random. Vuestro evento al que fuimos es el mejor plan que he hecho en Madrid en el último año. Literal. ¿Me estás vacilando? De verdad. Joder. Sobre todo porque en Madrid tengo la impresión de que... ¿Vinisteis juntos los dos? Sí. Ah, maravilla. Tengo la impresión de que Madrid me tima constantemente. Uy, Madrid me tima constantemente. Vas a comer a un sitio, no vale lo que estás pagando por ello en el 90% de los casos. Sí. Vas a un evento, en mi experiencia, por supuesto. Vas a un evento y a lo mejor, por lo que te está valiendo, no es una experiencia tan brutal. Vuestro evento me pareció que, por lo que valía, que era ridículo, Sí. era un eventazo, un musicazos, ambiente increíble, la gente, el público súper entregado, súper cercano, Claro. muy bueno. Entonces creo que tengo que preguntarte La de los jueves, que recomiendes planes en Madrid. Vale. Más allá de aparte tus de los propios míos. eventos. O sea, no hablo de los míos. ¿O Puedes quieres que hablar de hable? alguno de los tuyos, pero si tienes alguno que te guste y que no sea vuestro, también creo que sería muy guay. Hostia, es que... ¿Sabes qué pasa? Estoy en el momento más introspectivo de mi vida. Ahora no quiero salir, no quiero hacer planes. No, pero eso es mentira. Sí que... o sea, joder, es que planes en Madrid que... Ir a un tablao flamenco. Hostias, eso mola mucho. Al tablao, ¿cuál fui yo? 1911, tablao 19... el que está en Plaza Santa Ana, no me acuerdo el nombre, weón. El tablao flamenco. Eso es. Me ha hecho gracia porque mi madre se ha metido a hacer flamenco ahora. A Y hacer- está a bailar- a bailar flamenco. vale. Y está encantada, le está flipando. Es que con es espectacular. 60 años. Pues, claro, Y es que está es encantadísima. una- Y me lo una dice todos los buenísima. días. Bueno, paso vamos, pipa. Claro. Y me da envidia mi madre. Vale, otra pregunta random. Un grupo o un artista que te dé mucha rabia, que no soporte. Bad Bunny. No me gusta nada. Enamorado de ese culo, Dios lo bendiga. Que un pibe se haya hecho famoso por esa mierda. O sea, no puedo creérmelo. O sea, es que es como... No es que no me guste su música, es que no me gusta su voz. No me gusta cómo suena, no me gusta el sonido que sale de su boca. Lo entiendo. Y sus letras y todo. O sea, estamos locos. No me gusta nada. Creo que es la mejor respuesta que podías haber dado. Sobre todo con invitación incluida. Ya, es que no puedo con ello. Esta es una pregunta que siempre cuesta hacer y no debería quizás, ¿no? Porque Pero soy francés. a nivel de salud mental, Ujú. ¿es un mundo difícil? ¿Cuál? ¿El de influencer, el de músico o el de las tres? El de Tony. El de Tony. Buena respuesta. No lo es. No es nada fácil. No. Yo voy a terapia todas las semanas desde hace años. Eso para empezar, importantísimo. He tenido muchísimos momentos de estrés por no saberme gestionar que me han llevado a sitios muy horribles y como tengo amigos muy buenos y familia que me quiere, lo he sabido llevar bien. He tenido muchos momentos de estar muy cerca de quemarme. Mal, ¿sabes? De no poder más, de mandar toda la mierda. Muchos momentos. Entonces, es muy duro. Es muy duro el verte haciendo demasiadas cosas a la vez. No, uno no se puede quejar de trabajar mucho. Las narices. Claro que se puede quejar. Es como, bueno, cuando te metes en el terreno filosófico, muchas de las personas que se quejan de... Muchos de los filósofos que se quejan de aquellos otros filósofos. Por ejemplo, hay una filósofa que me encanta que se llama Simone Weil, que ya se quejaba mucho de Marx, porque decía, no hay posible revolución que puedas hacer después de estar 12 horas en una mina de calcio. ¿Sabes lo que te digo? Y es algo muy interesante de esa perspectiva de decir, oye, que uno puede estar muy cansado de algo que le gusta mucho. ¿Sabes? Y eso es duro y a veces es muy importante tener amigos que te quieren. Yo también he aprendido a gestionar las interacciones con las personas, cuando las personas me vienen a hablar. Por ejemplo, ahora he estado otra vez más rayado con lo del Instagram y estoy intentando que no me coma, ¿sabes lo que te digo? Porque veo que me come otra vez y que me estoy empezando a preocupar de más, ¿sabes? Así que estoy intentando controlar todo eso porque lo veo venir. Así que no es un paseo por el campo. Yo no tengo una vida tranquila, ni de coña. Yo hago un mogollón de cosas todos los días, ¿sabes? Eso no nos cabe ninguna duda. Ya no teníamos ninguna duda antes del podcast, ahora muchísimo menos. Creo que vamos a hacerte las últimas preguntas, que a mí me Genial. encantan además. Vamos a por ellas. Recomendación de
músico, canción, artista, recomendación de libro y recomendación de película o serie. Perfecto. Vale, ¿tienen que estar vivos los artistas o no? Vale. Evidentemente tengo que recomendar a todo el mundo, ¿a quién? A Sidney Bechet. Sidney Bechet. Tengo que recomendarle a todo el mundo a Sidney Bechet. Pero ese de músico de jazz, ¿vale? Ok. Y luego recomendaría a todo el mundo que escuche a Otro Plan de Madrid. Que escuche samba brasileña. ¿Algún sitio en concreto en Madrid? Sé que hay rodas de samba en Café Berlín en algunos momentos. Hay también unas fiestas de funk brasileño que no es samba, el cum-ca, ¿sabes cuál te digo? Uh-huh. Que también son maravillosos. ¿Y por qué digo esto? La gente de Brasil disfruta la vida de otra manera. Las rodas de samba son los únicos sitios en los que yo he visto públicos de 100 personas todos cantar la canción. Entonces, si tengo que recomendar a un músico sería Sidney Bechet. Y si tengo que recomendar algo más es que os metáis en Spotify y busquéis Samba Classics y que os los escuchéis todos. Es maravilloso. Tenemos una playlist hecha con la gente que viene al podcast y recomienda canciones. Vale, cool. 2 canciones para meter en esa playlist. Vale, la primera de todas la que tenéis que ver es Petite Fleur de Sidney Bechet. Esa es obligatoria, que la tengáis que meter ahí. Y luego otra canción que me ha hecho a mí muy feliz es Canta, Canta, Canta. De, no me acuerdo el nombre, la madre que me parió. Es la de Canta, Canta, miña gente. Es una canción, es un samba. Así okay, que ahí lo perfecto. tienes. ¿Libro? Ostras, y encima yo ahora estoy leyendo muchísimo. Estoy a tope. Como estoy introspectivo, me apetece irme a cafeterías y leer y ser cool. De libros que me han marcado mucho la vida, es que joder, ahora me he leído 3 libros seguidos de Orwell, por ejemplo. Entonces el que más me ha marcado es 1984. Pero de libros en mi vida que me hayan marcado mucho, 100 años de soledad me marcó mucho también. Pero yo diría ahora mismo leer, porque es más corto y entonces a la gente le va a ser más fácil leer, Rebelión en la Granja, Animal Farm, de George Orwell. De Orwell. Vale. ¿Serie o película? O serie y película. El viaje de Chihiro. ¡Ah, qué maravilla! Eso es, cada vez que estoy triste veo el viaje de Chihiro. Y es importante porque Hayao Miyazaki es uno de los pocos animadores que tiene tomas en las que no pasa nada. Es el protagonista mirando a la nada. Uh-huh. Y eso es algo, es que me da ganas de llorar pensando en ese concepto. Es un concepto japonés que me fascina, de no hacer nada. Y sobre todo en una vida tan ajetreada como la mía, muchas veces es lo que más necesito, no hacer nada. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que recomendaría. Igual son muy basic, ¿no? Mis recomendaciones, pero... a mí me parecen buenísimas. Aparte, nadie me ha recomendado nada de Ghibli y a mí me encanta. Sí, es que el viaje de Chihiro es demasiado... Es que yo soy muy otaku. Llevo un concepto japonés tatuado. A ver, ¿cuál? A ver si lo reconoces. No lo sé, fui a 6 meses de japonés. ¡Wow! Igual pone pollo frito. ¿No? A ver, no, ni idea. Encima están en kanjis. Sé que esta es Ki, ¿no? Esta segunda. Ikigai, sí, maravilloso. ¿Ves? Solo me acuerdo... Es que ¿sabes qué pasa? Que esto es kanji y esto es un hiragana. Entonces yo me aprendí los 2 primeros alfabetos, que es hiragana y katakana, y estos son los símbolos grandes. Okay. ¿Sabes cómo se busca esto en el diccionario japonés? Por ejemplo, se cuenta cuántos trazos tiene... Y luego entras en el apartado de número de trazos y dices, vale, kanji con 16 trazos. Y buscas hasta que aparezca este. ¿Lo has visto? ¿A qué mola? La cantidad de datos que has dado en este podcast, interesantísimos, random, brutales. Vale. Si tuvieses 3 vidas más, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Algo conectado con los animales, sin duda. Trabajar en una granja, cuidando animales. Sigo en Instagram a un padre y a su hija que tienen una granja de wombats en Australia. Amo. Obviamente era en Australia. ¿Dónde más podía ser? A ver, wombats en Murcia. No, algo relacionado con los animales, eso sería la primera vida, ¿no? La segunda, que no sé si está alejada de la mía, igual me gustaría actuar en algún momento. Yo no creo que lo tengas muy complicado. No creo que esté muy lejos de al menos estar, pero tanto como de persona como de doblaje, no sé por qué, siempre me han encantado esas cosas, no sé por qué, por algún motivo. Si quieres hacer cameo en algún corto... Ah, pues ojo, empezamos, ¿eh? Okay. Me parece bien, estoy de acuerdo. Vale, eso es las primeras 2. Y si tuviera otra vida, no lo sé, es que no... Esas son las dos cosas que
¿Qué más he pensado? Con 2 nos vale. Sí, el resto no me... Vale, y por último, ¿conoces a alguien que creas que puede pasárselo bien en el podcast, que puede ser interesante y que le pueda apetecer? ¿Cuál dirías que es, si me tuvieras que describir tu podcast en 2 frases, qué me dirías? La descripción que tenemos en Instagram es conversaciones con alma, con gente increíble. Creo que es exactamente así. Y me parece una forma... Pues tío, que sepas que desde el punto de vista de social media no está tan bien. Porque no deja claro qué eres. De hecho, luego te vamos a pedir apuntes. Ah, sí, sí. No, te lo digo de verdad. O sea, de que tienes que poner en plan de... el más específico. ¿Sabes lo que te digo? De no un tío que dice... ¿Sabes lo que te digo? Pero me ha pasado con muchísimas cuentas de Instagram. O sea, yo no lo entiendo. A ver... Conversaciones con alma, con gente increíble. Vale. Puede que sea muy mala descripción de Instagram. No, porque encima Instagram te da una mierda de espacio. Que no hay Dios. O sea, yo he puesto Revivo el Jazz de Nueva Orleans. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que es una mierda de descripción también. Pero te digo que, por lo menos, si dices Tony, ¿quién es? Revivo el Jazz de Nueva Orleans. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es esto... haters del futuro. Conversaciones con alma con gente increíble. ¿De qué? ¿Qué demonios hacéis? ¿De qué hacéis? ¿Sabes lo que te digo? ¿De qué habláis? ¿De religión? El tema es que... ¿Sabes? Era abierto a propósito, porque Vale. en esta primera etapa... Me gusta. La primera temporada... Está hablando con gente sobre su profesión o a lo que se dedican. A lo mejor no viven de ello, pero les encanta hacerlo o lo hacen en el día a día, ¿no? Tenemos a gente que es fisio, pero que se dedica a divulgar en redes sociales. Tenemos a gente que lleva una galería de arte y estudia tatuaje. Un surfista profesional. Antonio, saxofonista que revive el jazz de Nueva Orleans. Entonces es gente que tenga una historia de contar sobre cómo ha llegado a donde está, que pueda ser útil para otra gente. La primera persona que he pensado... pero no tiene nada de repercusión, no es nada famosa. Entonces no sé si vale. Ningún problema. Es uno de los con los que trabajo en la academia. Es Jorge García Quintanilla, el doctor Jorge García Quintanilla, que es un hombre de 40 y pocos años, brillante, que trabaja en el CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, estudiando en concreto, aparte de ser profe de academia, lo que ocurre con la electricidad del corazón cuando éste empieza a fibrilar. Que ocurre una cosa que se llaman los rotores. Y él lleva muchísimos años investigando eso y se ha pegado con la investigación en España durante muchísimo tiempo. Se ha pegado con las financiaciones, con la escritura de papers, con los rechazos, con las necesidades de, de entidades privadas versus el público. Y que de alguna manera es algo que la gente no conoce, que él hace, que puede valer mucho. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es la primera persona que se me ha ocurrido. Parece súper interesante y de verdad que nos da exactamente igual que tengan números o no. Es verdad que obviamente por estrategia estamos priorizando antes, porque tenemos muy poquitos seguidores ahora, gente que tenga su propio público. Claro, pero grabaremos muchos que no tenga, de gente que no tenga público para poder subirlos cuando nosotros sí tengamos un público. Cuando tengamos un público. Eso es. También o sea, yo soy muy amigo de una cantante de Madrid que me gusta muchísimo lo que hace, que se llama Alice Wonder, que ella es una persona brillante, profunda, con un alma, o sea, que llega, llena el océano. Y es una persona que ha creado una música bárbara y que verdaderamente ha llegado a muchísimas personas, a muchísima parte de la juventud, y que tiene una historia de un aprendizaje y es trabajadora como ella sola. Y creo que para las personas que se piensan el fenómeno que es ser una cantante famosa y ya está, y que esto parece fácil, hablar con ella puede ser algo muy interesante. Y ella es muy amiga mía. Entonces, lo acabo de pensar en esas dos personas. He dicho alguien nada famoso y alguien famoso. Pues nos encantan ambas. Perfecto. Muchísimas gracias. Y por último, pedirte que a tu cámara, si no te importa, pedir likes, comentario, como tú quieras hacerlo, ya que eres mucho más experto en esto que nosotros. Entonces, voy a ver cómo decirlo. Vale, es que estoy pensando porque tiene que ser interesante. Si os ha gustado lo que habéis escuchado y queréis escuchar más historias de gente, por favor, no os olvidéis de dar like, comentad y compartir el maravilloso podcast de Haters del Futuro. ¡Wow! Muchísimas gracias. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una conversación increíble. Por favor. Nos quedamos con muchas ganas del evento de esta noche. Que tengo una resaca, que tienes una resaca. Yo lo estoy pasando relativamente mal, no voy a mentir, pero ahora nos iremos a cenar a algún sitio, vendremos luego al evento. Muy bien. Y deseando verlo.
Por favor, claro, maravilloso, qué guay, joder. Gracias. Yo es que lo que te digo, estoy tan poco acostumbrado de hablar tanto rato que pienso que no... Nada, que voy a dar una turra.